Bienvenidos al nuevo episodio de este Kinema Podcast. Un nuevo intercambio cultural, es el número 9 ya del intercambio cultural. Es lo que Wow. estaba viendo. Wow. Sorprendente. A la hora que sea que nos estén sintonizando, de día, de noche y en cualquier parte del mundo donde se encuentren, sean bienvenidos y le doy la bienvenida de regreso. Y hablando de cualquier parte del mundo, Johnny desde Mendoza, Argentina, que ya regresó con nosotros y nos hizo favor de conectarse ahora sí. Johnny, bienvenido de regreso. Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás, bien. Gibrano? Debo decirte ahora Mario G, cortesía de Liz. Qué bueno que Bueno, si estuvo Liz ahí no escucha, monitoreando. claro, si Liz no escucha, le mando un saludo y un agradecimiento por sustituirme, por ser una de las sustitutas que estuvieron por aquí. Sí, y eso fue la puerta para una seguidilla de invitados que hemos tenido. Más al rato tenemos a otra invitada, ya estará conectándose con nosotros más al rato, pero antes también se encuentra con nosotros ya el citado y mencionado Mario G. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues nada, aquí llegando de trabajar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el temblor, Mauro? Uf, estuvo extraño, ¿no? Me hizo acordarme de las viejas historias de mi abuelita cuando me quería espantar con la Biblia, porque me platicaba en la parte del Apocalipsis y me decía que iba a haber temblor, diluvio, corte de energía, o sea, todo lo que vivimos ese día sucedió y entonces yo me saqué de onda, dije, ¿qué ¿A poco? pasó ya? En la Biblia decía que iban a haber cortes de energía. Bueno, no corte de energía, o sea, no como tal, ¿no? Pero sí decía, según mi abuelita, ¿no? Que una parte que no iba a haber Claro. luz, que iba a haber un terremoto, que iba a llover, o sea, todo un caos, ¿no? Y es justamente lo que vivimos en ese día y fue extraño, y además que De hecho. estuvo intenso. No sé a Johnny cómo les vaya por allá, no sé si. Pues creo que Chile, ¿no? Y Chile es cada muy, tanto pescamos, sí, pues, cada tanto se agarra un temblorcito por aquí. sí, pues aquí ya estamos acostumbrados. Así que De hecho, dicen que septiembre se le va a cambiar el nombre a septiembla. septiembre está bueno. Septiembla o Chiste. septiembre. Chiste de memes, porque ¿qué es lo que hace la gente aquí en México? Hacer memes de las tragedias. O sea, en lugar de espantarse y comerse un bolillo, Claro. hacemos memes. Y pues le mandamos un fuerte saludo y un abrazo también a Edgar, que hoy no nos va a poder acompañar nuestro querido amigo, nuestro querido Gallo. Saludos al Gallo. No va a estar con nosotros hoy, pero sí una invitada Claro. que ya más adelante les decía va a estar con nosotros. La semana pasada justamente estábamos viendo el nuevo tráiler y esa noticia ya se había dado desde hace aproximadamente un par de años y se rumoraba y ahora es una realidad que va a haber cuarta entrega de Matrix. Y así es, ya lo vimos, ya vimos el tráiler. ¿Y cómo lo vieron ustedes, Mario G, Johnny, de Y yo he visto el Matrix? tráiler, la verdad, no sé, entre, no sé, desconfianza y nostalgia a la vez. ¿Será realmente necesaria una cuarta parte? Después del cierre que le habían dado en con la tercera parte que era Revoluciones. Pero un poco nostalgia al volver a ver a Keanu Reeves, por ejemplo, en el papel que lo catapultó, uno de los papeles que lo catapultó, de hecho. Sí, la tercera parte estaba hecha para cerrar la saga, ¿no? Para que ya no hubieran más. Sin embargo, pues ahorita ya están regresando muchos clásicos al cine y pues ya viene Matrix 4. Pues el tráiler se ve lleno de acción, ¿no? Aunque pues sí surge la Claro. duda. Yo tengo entendido que pues ya, o sea, los personajes ya no estaban, ahorita van a aparecer de nuevo, quién sabe cómo. Entonces, ahí a ver cómo solucionan eso acá. Yo tengo el presentimiento que todo es culpa de Marvel, de que se van a inventar un multiverso ahora en Matrix y ¿Crees? que, y que ahora van a aplicar esta. Pero sí, Johnny dice algo bien importante, ¿no? La nostalgia. Ahora se Claro. está apostando mucho por la nostalgia, pero no sé Sí, qué piensen ustedes. A mi opinión o a lo que yo vi cuando empezó con esto de que se iba a filmar, que de hecho fue muy frenada la filmación de la cuarta parte por todo esto de la pandemia. Y ahora pues ya es un hecho, sí. ya está el tráiler, ya está el teaser, pero yo tengo el presentimiento que esto de hacer una cuarta parte es simplemente por el efecto y el nuevo Sí, sí. amor a Keanu Reeves, que surgió a partir de John Wick, de la saga de John Wick, y empezó este amor por Keanu Reeves, ¿no? Y a partir de ya todos amamos a Keanu Reeves y creo que Sí, están que aprovechando este de momento, ¿no? hecho, sí, de hecho, si no lo sabían, sabían que
el año pasado querían hacer el Keanu Reeves Day, ya que el 21 de mayo de 2020 se va a estrenar Matrix 4 y la cuarta parte de John Wick. Sí, sí, esa Sí, también es otra. hay por ahí como un extraño culto a Keanu Reeves, ¿no? Que no, yo no acabo de entender, pero la gente le está haciendo mucha bulla a este actor. Sí, o sea, O sea, pero no por cómo actúa o sea, No, a su personalidad, ¿no? Están haciendo como que un culto a su personalidad. a todo lo que hace en la calle, ¿no? Cómo se le capta. Que el amor a los perros que tiene en John Wick, eso es real. No sé. Que si ya lo vieron en el metro, que si ya sí, hizo quién sabe qué. que si es una persona andando en común. moto, Estas cosas su gusto que por se las les motos. capta. Y como dice Gibran, que si anda en el metro, que si es una persona común que se come un perro caliente en una banca de un parque, ya todos lo aman. Bueno, yo siento que es esto, o sea, que es más que nada es esto, ¿no? Se está aprovechando la fiebre Keanu Reeves para... El culto a Keanu Reeves. Ujú. El Sí, culto eso. El culto a Keanu Reeves es como el culto a Maradona. Sí. Y al rato tendremos una iglesia Keanu Reeviana, ¿no? Keanu Reeviano. ¿Qué les apuesto que si va a haber una imagen de un santo, va a ser Keanu Reeves vestido de santo y sujetando un perro? No, y que sí las hay, ¿no? Hay unas que Sí, hay son muchísimas. montajes, como el Sí, mismísimo Mesías. Que era algo que intentaron hacer en Matrix, ¿no? O sea, como que, aparte, bueno, siento que se habla mucho de que Matrix era original, pero habla esto de este rollo del elegido, que no es la primera saga en la que las vemos, empezando con las religiones, y después pues, vemos Star Wars, ahorita Matrix, y o sea, la trama no es tan original como muchas veces la quieren plantear. Sí, y en su tiempo, la verdad que fue la primera película, sobre todo en el 99, sí fue una de las que trajeron varios efectos especiales, ¿no? Los clásicos que Sí, ya una innovación, un conocemos. efecto especial. Fue La toda Bullet una Cam. innovación. La Esos Bullet efectos Cam, por ejemplo. que han sido hasta Esa que parodiados. dijiste, Johnny, ese es el famoso efecto Matrix. Ajá, la de Bullet Sí, Cam, cuando el personaje de Keanu Reeves, cuando Neo tiene que esquivar las balas de los agentes. Claro, el famoso efecto Matrix. Sí, fue revolucionaria. Fue una película Es que sabes también cuál era innovadora. la cosa, que como era el año 99, venía el cambio de milenio. Entonces, no sé si Sí, recuerdan que en ese tiempo todos nos queríamos sentir como bien modernos, ¿no? Porque ya estábamos en el año 2000. sí, Entonces, vino un auge de la música electrónica, vino un auge de varias sí, cosillas ahí que se fueron como poniendo de moda, y sí. Matrix se Y recuerden embonaba muy que, bien en esto. recuerden que esa escena, la de Keanu Reeves, así, recuerden la que fue parodiada en Scary Movie. Sí, y Scary Movie es que del 2000, ¿no? Más o menos. Sí, del 2000, que cuando Ghostface imita lo mismo, que esquivando una bandeja. Sí, un montón de efectos especiales, de escenas. De hecho, ganó Óscares de esta primera entrega. Fue de las primeras películas de ciencia ficción que estuvieron nominadas hasta como mejor película. No lo ganó, pero sí ganó la de efectos y todo esta innovación que tuvo Matrix. Ya después llegaron las secuelas, fue hasta 2003 que llegó la segunda. La segunda y la tercera. Y la tercera, no tuvieron tanto éxito, yo recuerdo que no fue tan exitosa, pero sí fue, o sea, fueron bien recibidas, hasta la fecha siguen siendo de las trilogías, de las sagas más queridas, más rentables, y si la gente que nos está escuchando quisiera reconsultar toda esta trilogía, pues ahí está, creo que en Netflix y en HBO están, ¿no? Las tres. Sí, están en las tres, en Netflix y en HBO. Ahí están las tres. De hecho, antes de empezar el podcast, bueno, en los días anteriores estuve viendo Matrix y la verdad es que me gustaron más de lo que yo recordaba. Sí, O sea, y no han envejecido, ¿eh? Creo que no han hay unos efectos que se Bueno. ven bien chafones, sobre todo en la 1. En la 1 hay efectos que se ven súper chafones, Sí. dignos Bueno. así de los años 90, pero... Bueno, hay otros que sí. Y bueno, además de ver la trilogía, recuerden que tienen para ver Animatrix, que es la Animatrix, ajá, es la serie. la película que se encuentra en medio de la primera y más antológica. No, Animatrix, sí, una película que fue casi lo mismo que fue casi lo mismo que esa fórmula también la sacó después con la trilogía El Caballero de la Noche, que tiene una adicional llamada Batman Gotham Knight, que está entre el medio de Batman Inicia y El Caballero de la Noche. Ah, sí, es cierto, sí. Sí. No sabía. También podría considerarse en esta misma fórmula, por ejemplo, Clone Wars, ¿no? Que es igual, aplican lo de seguir la saga desde animaciones. Claro. Animaciones en el Inter. Pues ahí está el tráiler.
creo que según aquí en las fechas, en los datos que aparecen en IMDb, que para diciembre de este año estará esta cuarta entrega de Matrix. Yo también estoy dudoso, tal cual como dice Johnny, para ver qué pasa, qué onda con la nostalgia. Y en esta ocasión únicamente dirigida por Lana Wachowski, una de las Wachowski, viene en solitario, ¿no? En la dirección ahora, como fue en la saga anterior que venían en este par. Y es otra de las películas de las Wachowski, por ahí Edgar nos lo recordaba por WhatsApp, que era Cloud Atlas, una película que para mí era incomprensible y de alto grado de dificultad. Claro, sí, que pasó algo en una escena y después pasó a otra escena, otro año, otra historia. Sí. Son, creo que 4 historias, ¿no? En diferentes tiempos. Ajá, más o menos. Sí, 4 historias y divididas. Divididas. Con Tom Hanks, está Cloud Atlas. Halle Berry. Halle Berry, sí. Y Hugo Weaving, el agente Smith. Tendría que volver a verla para ver si ahora sí la entiendo. Yo no sé ustedes, pero a ver qué tal esa de Cloud Y si tienes Atlas. que volver a verla, tienes que armar las historias como cada rompecabezas. Claro, ese es el style. Es correcto. Pero te fuiste el fin de semana, ¿la viste en el cine esta nueva entrega de Maligno, Johnny, o fue por las vías de Jack Sparrow? Porque tenemos una nueva película de James Wan. Es malayo, ¿no? Este director de Malasia. Ajá, sí, malayo, de Malasia, sí. Sí, es de Malasia. Cuéntanos, ¿qué onda con esta nueva entrega de terror? De Maligno, así se llama. Terror como, sí, Malignant, sí, que es la nueva película de James Wan, quien todos deben saber que el hombre que nos dio El Conjuro, Insidious o El Juego del Miedo, o que dirigiendo, ya que esta vez se trataba de una nueva peli de terror, ya que hacía 5 años que no dirigía una película de terror desde El Conjuro 2, ya que ha estado dirigiendo, por ejemplo, Aquaman. Sí, esa es una de ellas, pero en esta historia tiene una conexión o algo con este universo del Conjuro, o es una historia aparte. Es así independiente, fuera. Una historia aparte, fuera, pero aunque honestamente por mi parte le esperaba más, porque como que se volvió predecible en algunos momentos, solamente que lo único que me dejó sorprendente fue la revelación, que es cuando se revela la conexión que tiene la protagonista con el mismo personaje que aparece en el tráiler, que se mueve con el mismo ser misterioso que se oculta entre las sombras, como se ve en el tráiler. Pero, a ver, o sea, ¿el ser misterioso es como parte de ella o algo así, según lo que yo vi en el tráiler? Sí. Eso, ojo que eso es una alerta de spoiler. Pero eso yo lo deducí en el tráiler, así es que... Sí, ese se ve en el tráiler, como dice. Sí, que tiene una conexión con ella. Sí, y ha tenido, bueno, yo vi opiniones divididas entre los críticos, pero bueno, más que divididas, creo que las he visto más negativas. No le están dando mucho... de hecho, calificaciones. Es que está dando mucho de qué hablar. Sí, te quedó a deber, dirías que te quedó a deber, Johnny. Claro, es como que fue un juego de expectativa y después se volvió como predecible, un poco armando las piezas de rompecabezas. Creo que eso es lo que a mí me ha alejado un poco de las películas de terror. No sé tú, Mario G, que se vuelven predecibles, ¿no? Sí, o sea, es lo que ya habíamos comentado. Honestamente. Hablamos de Calle del Terror, ¿o cómo se llama? Sí, la trilogía de la Calle del Terror, ¿no? La trilogía de la Calle del Terror. Que no está tan mala, ¿no? Pero ya hay veces que las películas de terror se vuelven un cliché, ¿no? Claro. Sí, yo después de que vi la película dije que una lástima que James Wan haya dejado El Conjuro 3. ¿Y esa qué tal estuvo? Esa yo no la pude ver, la tercera. ¿Salió también este año? La pude ver sí, salió también este año, que solamente que tuvo el director de La Llorona. ¿Y esa qué tal es? James Wan. No, El Conjuro 3, porque a mí me gustó la primera, ya la segunda, sí, pues sí. Sí, no, me pareció floja El Conjuro 3. Sí, y en este caso de Malignos, como te decía, yo también no he escuchado muy buenas críticas. Y sí, de hecho, hasta el Rotten Tomatoes le pone 5.8 de calificación. O sea, yo había escuchado del Conjuro 3 que estaba, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero que estaba basado en una historia real, supuestamente. Sí. El tipo, bueno, es como un asesino y que, o sea, su abogado argumentó que el diablo lo había obligado a hacer los asesinatos, ¿no? Y por eso él se declaraba inocente, supuestamente. Aunque parezca risible, es una historia de la vida real. Claro, que por eso
en las cortes tuvieron que tratar de escuchar de un nuevo caso, decir asesinato por posesión demoníaca. Y en esta de Maligno no tiene nada de así de true story, nada. No, nada de nada. No. Es una nueva Sí, es historia, como que ¿no? quiso James Wan tratar de recuperar, no sé, el estilo de Brian De Palma o directores como Mario o Lamberto Bava. No, y a Brian De Palma, que por cierto hace unos días cumplió años, el buen Sí, Brian De 81 Palma. años. 81 años, así es. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes. maestra. Hola, hola. Hola, ¿cómo Hola. Así es, amigos. Compañeros, ya llegó con nosotros nuestra invitada del episodio de hoy. Ella es Lucía Velasco, ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán, es maestra en Innovación Educativa por la Universidad de Londres, institución de la que es parte desde hace 20 años. Tiene 25 años en el ejercicio docente, trabajó en algunas agencias de publicidad, de relaciones públicas y además, escuchen esto amigos, para que estén al pendiente, ella es feminista desde sus 20 años y abogada de las causas perdidas desde su infancia. Y ella cita o nos menciona que hay que recordar a Carlos Monsiváis, que decía que estas causas son las únicas que valen la pena por ser peleadas, porque aunque se sepa que se van a perder, son las únicas dignas, compañeros. Como ven, ya está con nosotros la maestra Lucía Velasco, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, que se haya conectado para platicar de cine en este episodio. Bienvenida, maestra Lucía. Ya, bienvenida. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas tardes. Pues ya estábamos platicando hace un momento sobre, pues, cómo inicia, ¿no? Este amor por el cine, ¿no? Esta vieja escuela como la que menciona la maestra Lucía. Y yo estoy de acuerdo en esto que dice, a lo mejor muchos dirán, ¿no? Es una frase hecha, decir que el cine se ve en el cine, ¿no? Pero creo que tiene una gran lógica lo que sí, a veces hay películas por las que no se paga. Y hay películas que vale la pena ver en el cine. No sé si esté de acuerdo, maestra, que ya nos explicaba hace rato acerca de este amor al cine y de cómo llegó a su vida, ¿no? El cine se ve en pantalla grande, en una sala a oscuras, tú, la pantalla, los protagonistas y lo que te hace que lo vivas, ¿no? A nivel psicológico. Y Sí. a observar. En la escuela, yo tengo 20 años dando clases en la escuela y no saben, de repente así, me frustra. Hay veces que he aprendido a controlar mi enojo porque llego bien entusiasmada. Programo una película que me gusta con un objetivo en la clase y llego bien entusiasmada a compartirlo con los chavos y la mitad de la clase en el celular, porque según ellos, diálogos no pasa nada, ¿no? Y es así de... ah. O en alguna ocasión ya me tocó cuando estuvo Roma, tan de moda que ganó premios y que todos hablaban de Roma. Llegué a tener alumnos que me decían, es que mi novia me llevó a ver Roma, pero no la entendí porque no tiene argumento, ¿no? Sí. Es que si no aprenden a observar, el cine es observar las imágenes, pero Hollywood pues los maleduca. Creen que son imágenes, imágenes, movimiento, movimiento, imágenes, color, 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 y no. Sí. Entonces, yo no he visto cine. O sea, lo que he visto de cine o sea, este año de encierro he visto el cine mexicano que jamás pagué ni pagaré por ver en una sala, que es el comercial, ¿no? Me eché Mis Reyes contra Godines y No Manches Frida 2 y todas esas cosas que por supuesto yo jamás pagaría para ver en una sala, porque no es el cine mexicano que yo veo. Y pues es lo que yo he visto, ¿no? Y TV UNAM, tipo de Filmoteca de la UNAM, Canal 11, es que yo me eduqué con ellos y creo que le llegué a contar en clase, y no es porque en mi casa se viera, ¿no? Sino que aquí en la casa de ustedes, en mi casa, a mí no me dejaban ir al cine, no me dejaban ir a las fiestas, de los años 80, mi padre es súper machista, no me dejaba ir a fiestas. Pero jamás me censuraron qué leer y qué ver. Entonces yo conocí a Woody Allen a los 8 o 9 años, porque me lo encontré en Canal 11 a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Y qué película era? ¿Se acuerda? Ah, yo pensaba que lo conoció en el Canal 11. No, conocí el cine. Ah, ok. Fíjate, Mau, que creo que se llama El Dormilón. Es como... El Dormilón. Ajá, se desarrolla como en una nave espacial futurista. La vi en la mitad, y muchos años, o sea, me acordaba que era Diane Keaton porque ella también la ubiqué, o sea, la ubico. Por supuesto que yo a los 11 años no sabía quiénes eran, pero las caras
las imágenes se me quedaron grabadas en la mente. Y cuando ya crecí, pues Diane Keaton ha sido una de mis actrices favoritas, de esas mujeres que cuando yo tenía 20 años decía, cuando crezca que yo quiero ser como ella. Y hace pocos años, hace unos 7 años, 5 años, en la Gandhi, andaba comprando películas y discos y libros y me encontré El Dormilón. Fue así, ver la portada y fue de, ¡ah! Esta es la película que vi de niña. Sí. Claro, La mitad claro, pasa, sí pasa. ¿no? Entonces, porque cuando yo era niña, en Canal 11 pasaban 3 funciones de cine, a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana. O por lo Sí. menos esos son como mis recuerdos, ¿no? Que yo me levantaba en la madrugada y veía cine en Canal 11, que era el único canal que pasaba cine. Sí, pues es un amor que nace muy natural y que es que todos los que somos cinéfilos no sabría yo cómo, no hay como una razón intelectual, sino que yo creo que empieza por el amor a la imagen en movimiento, después por las historias y dependiendo de cómo te vas educando, pues vas explorando, aprovechando, ¿no? En mi caso muy personal, pues tuve una educación muy similar a la de ustedes. Bueno, yo digo similar porque al final la televisión está en casa, ¿no? A lo mejor similar para mi generación, para ustedes que son mucho más jóvenes, ¿no? Pero No, también. Sí, creces con una el chupete electrónico era para nosotros. Sí, sí, pues es que creces con una tele en tu casa y ves, ¿no? Lo que pasa en la tele. Y entonces en mi caso, así como les contaba, mi padre no me dejaba ir a fiestas, mi madre no me dejaba ver caricaturas. Mi mamá ponía películas del cine mexicano. O sea, mi mamá nunca ha visto una telenovela y no nos dejaba ver caricaturas. Entonces, yo no digo que es mejor, ¿eh? Y no sé si fue mejor o peor, porque aprendí del drama, pues a partir del cine, del melodrama, o sea, yo veía a Pedro Infante, a Marga López, mi tesis de licenciatura es de Marga López, actriz argentina que se nacionalizó mexicana, llegó aquí muy chiquita, a los 8 años. Entonces yo crecí viendo a los hermanos Soler, a Joaquín Pardavé, a Sara García en el día, los fines de semana con mi abuela, en Canal 11 veía a Greta Garbo, a Gary Cooper, a Cary Grant, Tony Curtis, sí, o sea, todos los de los 30, 40. Con mi papá veía. Charlton Heston. Exacto. Charlton Heston es como de los 80, 70. Con 70, mi papá veía. ¿no? 70, ajá. Con mi papá veía el cine de 70. Hollywood de los 50, de los 60. Para mi papá, Gene Kelly era lo máximo. Yo vi Lo que el viento se llevó a los 8 años, ¿no? No, Lo que el viento se llevó. Cantando bajo la lluvia a los 8 años, ¿no? Entonces con papá veo eso, con mi mamá veo cine mexicano y luego cuando entro yo a la facultad, a Catlán, empiezo a ver cuánto ciclo de cine yo veía 3 películas al día, porque el boleto me costaba 3 pesos. Me costaba 6 pesos, pero con mi credencial de estudiante 3 pesos. Entonces yo me veía, de salir de Acatlán y venir a la casa a la 1 de la tarde, pues mejor me quedaba en Acatlán y veía una película, 2 películas, 3 películas. Y las primeras veces que veía la muestra de cine, pues me quedaba dormida en algunas porque pues ni entendía. Pero te vas educando, ¿no? Y vas Sí, sí. aprendiendo que hay más allá de Hollywood, que cada país tiene su propia expresión, su propia forma. El lenguaje del cine es el mismo, imagen, un buen argumento, pero que cada país habla de sus temas. Y bueno, ya después aprendí historia del cine y te pones a leer cine, pero o sea, la verdad es que yo no tengo una forma como intelectual de explicar. En mí fue el amor a la imagen, el amor a los rostros perfectos, el amor a las fotografías perfectas de Gabriel Figueroa en el cine mexicano, que los que saben dicen que son que Gabriel Figueroa hizo en el cine lo que Diego Rivera, Siqueiros o Tamayo hicieron en el muralismo mexicano. Entonces, eso ya lo aprendí muchísimos años después, ¿no? Leyendo libros y demás, pero de niña esas imágenes, o sea, yo no sé explicarlo, pero me atrapaban, hacían que fueran importantes. Y cuando llego a la facultad y empiezo a leer sobre cine, porque cabe decir que todas mis investigaciones en la universidad fueron sobre cine. Fueron sobre cine. No, y además que menciona esa época de los cines, y bueno, a mí me tocó muy vagamente, yo recuerdo, pues eran teatros, ¿no? Gigantes, enormes teatros, cines de una sola sala con 1000 y no sé cuántos espectadores y además la permanencia voluntaria, ¿no? Que esto era también fantástico, podía uno aventarse la misma película o ver la siguiente y no pasaba nada, ¿no? No era como ahora que ya hasta el lugar está asignado y todo, y yo recuerdo también hasta la Cineteca
Eso de la Cineteca Y ahora, es reciente, es muy nuevo eso de los sí, ahora lugares que es la división asignados. de varias salas. Sí, Pero ahora, esto que te dividen ahora ahora en esos cines por varias gigantes salas. caben 10 salas, ¿no? 10 salas pequeñas. Pero ahora que menciona maestra esto del cine como el de Hollywood, también hemos platicado de un acercamiento con Woody Allen. Pero en este caso, o sea, él también es una persona de Hollywood, pero estamos de Pero acuerdo trabaja al que margen de Hollywood. sí, exactamente, es lo que le iba a mencionar, pero pues es que también estamos de acuerdo que no, así como no todo lo que también es el cine independiente, tampoco entrega cosas tan buenas, no sé si esté de acuerdo, así como lo de Hollywood, no todo es tan mal, creo yo. No, no, yo creo que sería como satanizar. Yo no puedo decir que todo el cine de Hollywood es malo, porque hay películas de, es que hay películas de los 30, de los 40, de los 50. Yo creo que hasta los 70 hay películas interesantes en Hollywood. Y aún así en los 90, en algún libro de cine hace muchos años leí que en los 70, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y me falta uno, Oliver Stone, fueron los tres grandes rebeldes de Hollywood que empezaron hacer cine de industria sin trabajar para el estudio, contando otras historias. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo que no se puede satanizar, ¿no? Ni todo el cine de Hollywood es malo, ni todo el cine latinoamericano es malo, ni todo el cine mexicano es malo o es súper bueno, sino que yo creo que depende del director y su propuesta. Lucía, le iba a preguntar, ¿a qué cree que se deba la decadencia ahí de repente de las películas? O más que nada también al punto al que quería yo llegar es, ¿a qué cree que se deba la decadencia del cine mexicano en concreto? Ese es un punto bien interesante, ¿eh? Cuando Mau me dijo, queremos hablar de cine clásico y del cine contemporáneo mexicano, me empecé a reír porque me quedé, ay, primero que me definan qué es el cine clásico y qué es el cine contemporáneo, ¿no? Y Sí, ya después, caray. porque no existe como tal, existen, ¿sabes yo qué aprendí, Gibran? Cuando yo llegué a la facultad a estudiar periodismo y no sabía nada de política, muy ingenuamente dije, yo quiero hacer periodismo cultural y no necesito saber de política. Y como de lo primero que empecé a leer fue de cine, pues te das el trancazo, porque te das cuenta que todo va por sexenios en México. Claro. Y si pasa así en el cine, pues imagínate en lo demás. El cine está en el cine mexicano está en decadencia desde los años 50, desde que termina la época de oro. A diferencia de lo que les maneja algunos sitios de internet, la época de oro del cine mexicano fue exclusivamente de 1940, 45 a 1950. No, del 40 al 45, lo que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y entra en decadencia en el 45, ¿no? Y ya así, bien, bien, bien terrible el asunto es de los 50 a la fecha. Yo creo que parte de la decadencia no es la falta de talento, es la falta de, pues es que al final los que invierten para hacer cine quieren hacer negocio. Y por eso Hollywood es la gran industria, porque a Hollywood la gran mayoría, lo mencionaba Mau, en Hollywood está la industria y está el circuito independiente alrededor. La magia de Woody Allen es que él trabaja con la industria, pero trabaja de manera independiente. Aunque le han dado Óscares, jamás se ha parado para recibir un Óscar. Jamás. Sí, hay una que me acuerdo que lo recibió el Oscar, no sé por qué película, y desde eso se fue a tocar con su banda, ya que le toca el clarinete. Sí, él dice que prefería estar con su banda tocando el clarinete en Sí, lugar de ir a la ceremonia. Creo que fue Pero por ahí Annie en esa Hall, ¿no? parte ahí en esa parte donde nos comenta que, o sea, obviamente las productoras van por el varo, no cree que tenga que ver, va a sonar a lo mejor extraño acá para la audiencia, pero no cree que tenga que ver la aplicación del modelo neoliberal en México. sí, pero es desde antes. Estamos hablando de 1950. Yo no No, o sé. sea, bueno, yo me refiero del ochenta y tantos para acá, ¿no? Que es cuando, Lo que pasa es que se va agudizando, Gibran. Primero tendrían que ubicar, pues que voy a dar clase, pero primero tendrían que ubicar el cine mexicano, la época de oro del cine mexicano se da frente a la circunstancia de que como Estados Unidos se va a la Segunda Guerra Mundial, él va a deja de producir cine para el mercado hispanoparlante. es Entonces correcto. busca a quién financiar el cine y tiene tres opciones. El cine argentino, o sea, los tres países que ya teníamos algo de industria era Argentina, México y España. España se descarta porque ya está Franco en el poder y Estados Unidos no va a apoyar un país franquista.
Argentina se descarta porque Argentina se declara neutra en la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes lo saben, para Estados Unidos eso de ser neutro es peor que ser enemigo, ¿no? Porque no sabes lo que esperar. Y entonces México, pues resulta el país ideal, está cerquita, tiene industria, somos amigos porque México va con el Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial, somos aliados. Y entonces el apoyo es que todos nuestros técnicos, Gabriel Figueroa se educa en Estados Unidos, se capacita, o sea, él ya hace fotografía fija, porque ese es su oficio, ser fotógrafo fijo, y se lo llevan a Hollywood a que aprenda técnica cinematográfica. Nuestras maquillistas son mandadas a Nueva York, a Max Factor, a aprender a maquillar para blanco y negro. Y de pilón se juntan actores y directores, ¿no? El Indio Fernández ya había sido extra en Hollywood y regresa acá a ser actor y director. Dolores del Río ya había sido diva en Hollywood en los años 20 y llega acá pseudo decadente en Hollywood a los 40 años, pero empieza a hacer cine en México. Entonces, la forma de patrocinar a México fue así, con capacitación, con cinta cinematográfica y con lana. Muchos productores invierten. Acaba la Segunda Guerra Mundial y nos quitan el apoyo. Entonces, ni siquiera estás hablando del neoliberalismo, estás hablando de financiamiento, muy similar a lo que pasa hoy día. Es dinero gringo que viene a hacer cine a México y las divisas se van a Estados Unidos. Y empieza la decadencia, ¿no? Por supuesto que en los años 70 y 80, los años 80 es una década terrible, hay años en que México no produce un solo cine, pero para llegar a los 70 ya se pasó por la estatización, esto es, en el gobierno de Luis Echeverría, como su hermano, Rodolfo Echeverría, Rodolfo Landa, se le conoce, él lo encuentran en varias películas si ven la tercera palabra con Pedro Infante y Marga López, el que es el villano, el chavo malo, el que se quiere, Okay. el que se quiere burlar de Pedro Infante, ese es Rodolfo Landa y es hermano de Luis Echeverría, el que fue nuestro presidente, y que orquesta el 68, ¿no? O sea, dicho sea de paso, Tlatelolco. Entonces, cuando llega Echeverría, esa es la gran incongruencia y es como, ahí no sabes, mis ideologías se contraponen, porque Luis Echeverría llega al poder después del 68 y pone a su hermano al frente de RTC, y entonces hay todo el apoyo para el cine mexicano. Hay un surgimiento impresionante del cine de autor. Se estatiza el cine, el Estado empieza a producir cine, y como hay un actor que es hermano del presidente, tiene mucho poder, es impresionante. Y revisan la filmografía de Jorge Pons, de Felipe Casals, de Arturo Rimstein, de un montón de gente que hasta la fecha sigue siendo indispensable para la cinematografía mexicana, pero que no son comerciales. Y se separa entonces la industria. Está el cine de Estado y el cine de industria. ¿Qué es lo que pasa en el cine de industria? Que es el que viene desde los 40, cine de ficheras. En los El cine años más 80, comercial, ¿no? cine de industria, es el cine de industria. El cine de industria siempre es comercial. Ese no hace arte. Cine de industria, ¿no? Entonces, Televisa, o sea, Televisa que quiere apostarle a hacer cine, funda Televicentro y pone a su máximo talento, que es Chespirito, al frente de Televicentro. ¿Y qué hace Chespirito? No, no, no es Televicentro, es Televicine creo que era. Se hace 2 películas, El Chanfle no sé qué El y El chanfle. Chanfle. Bueno, Y El chanfle chanfle 1, 2. el chanfle 2. El chample. y de pilón, Oye, y de pilón la moralina mexicana quiere otra vez reproducir los éxitos de Angélica María, César Costa de los 60, pues con Lucero, Pedro Fernández, Pedrito Luis Fernández. Miguel. mm, Yo era adolescente, ¿no? Entonces, la verdad es que aunque sí está el neoliberalismo ya entrando al país, porque entra con Miguel de la Madrid, Correcto. la verdad es que tampoco, o sea, ya la problemática del cine mexicano viene desde antes. Viene, o sea, más bien, lo he leído por ahí a varios críticos de cine, te diría, la industria del cine mexicano nunca ha existido en México, en términos de industria y si ven números. Quizá los años dorados, que fueron la época de oro, 1944-45, México llegó a producir, creo que 80 películas al año, que son nada contra 800 que Hollywood ya produce desde los años 30. ¿Cuál industria? Pero ya cuando conoces el contexto latinoamericano, porque tenemos que ubicar a México como Latinoamérica, entiendes que tenemos otras cosas que hablar, no hacer industria. Pero esa es otra historia, ¿no?
y ya los dejo hablar. Sí, no, Johnny, querías mencionar algo, ¿no? Sí, pero era una mención cuando justo con esto de Franco y Chespirito se vino una persona a la mente que a ustedes les deben resultar muy conocida, que es Angelina Fernández, la querida bruja del 71. Ah, sí. Ajá. Que Exiliada fue de- guerrillera allá en España. Exiliada de la persecución franquista, llegó a México Como tanto talento que llegó a Latinoamérica, de parte de España, ¿no? Acá. ¿sí? Desde España en la Segunda Guerra, y que por lo menos a México, no sé allá en Argentina, pero que en México, que llegaran tantos españoles y ocuparan puestos en la UNAM, que ocuparan puestos en círculos culturales, enriqueció fenomenalmente nuestra... Ahora sí enriquecieron, no nada más se llevaron. Sí, vinieron a enriquecer desde una izquierda hasta radical, ¿eh? Porque ahora que hay tanto miedo por una palabrita que es anarquía, pues la gran mayoría eran anarquistas, bien valientes aparte porque pelearon contra Franco. Y, bueno, más que contra Franco, pelearon por defender la república democráticamente elegida, ¿no? Es correcto. Pelearon contra el golpe de Estado, ¿no? Y ahí mencionaba una época como la del cine de ficheras. Esa, si no mi memoria no me traiciona, también es por ahí el momento en el que se quema lo que fue la antigua Cineteca Nacional, ¿no? Que dicen que se quemó, o que la quemaron, hay versiones, ¿no? La Cineteca se quemó en el 82. En el 82. Es que de verdad son cosas que me toca vivir muy joven y muy ingenua. Yo iba a la UAI a hacer deporte, la UAI de los que viven en la Ciudad de México, Alberca Olímpica, enfrente está el Deportivo de la Inca, ¿no? La UAI. A esa iba yo y estábamos entrenando gimnasia olímpica y se escuchó la explosión, ¿eh? La Cineteca estaba a esa altura, pero sobre Tlalpan. La UAI está en Churubusco y División del Norte, y como unas 6, 7 cuadras está Tlalpan y ahí estaba la Cineteca. Yo no ubico esa Cineteca porque yo tenía 12 años, pero se escuchó la explosión y desde la UAI veíamos las llamaradas. Ya después, ese va a ser dato curioso, Mao, porque no sé, tú ya no ubicas, pero la Universidad de Londres tenía un plantel en la Roma, en Orizaba y Guanajuato, que actualmente es un mercadito de comida, o por lo menos antes de la pandemia era un mercado de comida, pero ese fue un plantel de la Universidad de Londres, que salen muchísimas películas mexicanas de los 90 y de los 80, como Casa, una casa muy hermosa de los años 50, y ese fue el plantel de la Londres, pero antes de ese plantel de la Londres fue un año sede de la Cineteca Nacional, cuando se quemó la Cineteca, porque hasta arriba tiene un teatrito, y después se hizo la Cineteca que ustedes se conocen, pero no como la conocen ustedes, y yo esa fue la que conocí en el 89 y es en donde he pasado gran parte de mi vida. Ahí, ¿no? En ese espacio, en ese nuevo lugar que ahora está la Cineteca. Ahora donde están los Churubusco, ¿no? Es la antigua Cineteca, o los estudios Creo Churubusco. que sí, creo que estaba ahí en donde están los estudios Churubusco, o lo que queda, o lo que era, porque ahora es TV Azteca, se lo demos a Salinas de Gortari, ya no hay estudio Churubusco como tal. Pues mucho se vendió a TV Azteca, otra parte es una escuela de arte y está Canal 22. Canal 22 está en el edificio Pedro Infante de los estudios Churubusco, de lo poquito que queda que es del Estado, porque los estudios Churubusco eran los estudios de cine más grandes de América Latina, los compró el Estado en la época de Luis Echeverría y los vendió. Los vendieron de nuevo. Ahí, pues por el neoliberalismo, porque como el Estado va a tener patrimonio, y pues órale, ¿no? Llégale. Es un paquete de medios que se vendió en $500 millones. Wow. Es así como de esas grandes infamias que han sucedido en nuestro país. Sí, y había hace poco vi un documental ahí, de hecho disponible en YouTube, está el documental que habla sobre este incendio de la Cineteca, que se menciona, ¿no? De los grandes tesoros que se perdieron en toda la colección que se tenía, pero que principalmente los que se perdieron eran los que se querían que se perdieran, que eran los archivos que tenían, como los del 68, por ejemplo, que había cintas de grabaciones de lo sucedido en Tlatelolco. Fíjate que yo creo que esa es parte, voy a jugar abogada de las causas perdidas. O abogada del diablo. Por favor. Yo no creo en el Estado, en ese Estado mexicano, ¿no? Obviamente. Pero ustedes son muy chavitos, pero dicen Gracias. Que 68. Sí, o sea, yo tengo 51 años, corazón. Nací 2 años después del 68. Ustedes nacieron en los 90. Entonces, En los 80. 80. Bueno, finales. Finales de los 80. Yo a principios de los 90, así que. Ahí está. Johnny, que es el más joven. Johnny es el más joven.
A lo que me refiero es, en México no se hablaba del 68 antes de 1994, de 1988. En el 88 se cumplieron 20 años del movimiento y en el 92-93 se cumplieron 25 años del movimiento. Y fue cuando se empezó a hablar en los medios del 68. Neta, y pregúntenle en sus casas. Y no había la cantidad de libros que hay ahora. Esta película Rojo Amanecer, ¿de qué año es? No sé si por 88 y se publicó 88. y se comercializó en el 89. Sí. Rojo Amanecer es todo un hito en el cine mexicano, ¿eh? O sea, y me sé la historia de cómo se grabó porque se le he escuchado a Jorge Pons, a Héctor Bonilla, a María Rojo, bueno, porque aparte me tocó a mí verla en el cine. Todos sabemos, porque la historia no contaba, o sea, cuando tú te sabes la historia oficial de México y lees a escritores de izquierda, pues te cuentan los escritores de izquierda, como el Paco Ignacio Taibo, el José Agustín, Elena Poniatowska, ¿no? Te van contando la otra versión y todos van coincidiendo en que México, el movimiento del 68, la única versión oficial durante muchos años fue la del Grito, el documental del Grito, que la grabó el CUEC. Se acababa de inaugurar la Escuela de Cine de la UNAM y entonces fueron los estudiantes los que grabaron el movimiento, los que filmaron el movimiento. Pero el FBI, la CIA es la internacional, ¿verdad? La CIA. Es la CIA. La CIA documentó todo nuestro movimiento. Cuando el movimiento cumplió 30 años por allá del 98, dos periodistas de La Jornada sacaron el reportaje en La Jornada de que con sus simples credenciales de lector mexicanas entraron a la CIA a revisar todo el material del 68 y sacaron el reportaje, ¿eh? Ok. Y aquí se abrieron los archivos hasta el 2000. Y eso, cuando se abrieron los archivos, todo está censurado, porque Carlos Monsiváis y Julio Scherer sacaron varios libros de la Guerra Sucia y sacaron fotocopias, ¿no? Y todo está censurado, nombres y fechas y horas están censuradas, así con plumón negro. Y Luis Echeverría también mandó filmar todo el movimiento, pero nadie sabe dónde están las cintas de Luis Echeverría. Unos dicen que estaban en la Cineteca, pero no hay evidencia de que así sea. Mucha otra gente dice que están en su casa. Habría que preguntarle porque todavía vive, todavía anda por Y ahí. el maldito todavía vive, ¿no? Pero Que tiene como 200 años, pero ahí anda. fácil, allá anda dando lata para que veas que hierba mala nunca muere. Entonces, pues eso es lo que dicen, Mau, pero tampoco se podría confirmar que ahí estaban los archivos. Yo leí otra versión de que había una película que hablaba del Estado mexicano y la criticaba muy duro y se iba a estrenar y que entonces quemaron la Cineteca. Pero tampoco nos consta, ¿no? Lo que es cierto, y a lo mejor me veo muy ingenua frente a sus posturas más radicales, es que estamos hablando de material altamente inflamable, Claro. que a los inicios del cine era así, ¿no? Y pues sí, un descuido y valió y se perdió gran parte de nuestra memoria histórica, sobre todo este archivo que tiene que ver con el documental revolucionario, porque han de saber Sí, que... sí, en aquel momento me de cuidado con esas cintas, ya que eran inflamables. Y si no lo escuché, no podías ni llevarlas en tren. Sí, se ve por ahí en Cinema Paradiso y en Bastardos sin sí. Gloria, Sí, ¿no? que Que son altamente flamables las películas. inflamables Sí. las cintas. Bien, muy rudo. México ha heredado 5 géneros cinematográficos al mundo y entre ellos el documental revolucionario, porque nuestra Revolución Mexicana fue la primera que se filmó en cine y de aquí se fueron a Rusia a filmar la Revolución Rusa y ya de ahí para acá, no lo que quieran. Primera guerra, la Gran Guerra, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, todo lo que quieran, para bien y para mal, y de los dos bandos. Sí, pues de hecho Porfirio Díaz fue quien trajo el cine, ¿no? A México. Nos trajo todo y hay por ahí joyas de nuestro cine como el Automóvil Gris, ¿no? Unos grandes clásicos del cine mexicano. Que dura horas. Antes del encierro, la Cineteca pasó restaurada la película del automóvil. Sí, No, yo he Y- podido ver algunos buenos ejemplos como fueron las revoluciones de Pancho Villa, que mostraban fragmentos de la película, de su revolución a través de la película que protagonizó Antonio Banderas, por ejemplo. No, yo te voy a sorprender más, Johnny. Pancho Villa, la historia cuenta, que patrocinó su revolución vendiendo los derechos de autor de su revolución a los estudios Columbia Pictures. Sí, es correcto. Entonces, con la lana que le dieron, vino de Los Ángeles, pasó a Texas, compró las armas, llegó a Zacatecas y empezó la revolución. Pero ya venía con él un periodista y un fotógrafo desde los estudios para documentar todo.
Y hay una película de los años 50 que es con Marlon Brando, que se llama Pancho Villa, creo. No, es Viva Zapata, ¿no? A Viva Zapata. Ajá. No, pero hay una de Pancho Villa, porque hay imágenes originales de Pancho Villa, Sí, sí, sí. pero es un gringo el que la hace, ¿no? Y así es parte de cómo se hizo. O sea, deja tú a Antonio Banderas, ¿no? O hay que mencionar. Hay Pancho otro Villa. de los años 50. Pancho Villa como un revolucionario, pero del cine. Sí, y que él le aprendió bien al capitalismo, ¿no? Pues quiero hacer la revolución, pues tengo que vender los derechos de autor. Claro. Bueno, aquí en Argentina encontramos a Pancho Villa, pero como negocios de hot dogs llamados Pancho Villa. Mira. Aquí le decimos el hot dog Pancho. Pancho. No, Aquí en México, hot dogs, no, o sea, ya ni tacos ni nada, hot dogs. Dame un pancho, ¿no? Dice Échame un Pancho Villa. acá en México las grandes, hay muchas imágenes, por supuesto, pero los dos grandes revolucionarios que no se venden al sistema son Pancho Villa y Zapata. Y todos nuestros movimientos contrarrevolucionarios siempre son zapatistas. Claro, siempre tienen la imagen, ¿no? Culturales, claro. Y dicho sea de paso, Pancho Zapata es el único que no está en el Congreso de la Unión, donde están todos así los nombres de los revolucionarios. Está Zapata. No está El nombre de Zapata, Zapata no está. que no, él no se vendió el sistema. Bien interesante cuando uno va armando toda la complejidad del mosaico, que es la cultura. Claro. Lo que también me sorprende, o sea, esos datos que nos da la maestra Lucía, pero me sorprende más también que yo ni sí esté familiarizado, ¿no? Qué buena onda que sí está. A ver, ¿tú qué conoces de allá de Argentina? Ajá, o sea, me preguntas a mí, yo no sé nada. ¿Qué conozco de Argentina? Pues, El secreto de sus ojos, Ricardo Darín, y ya está ahí. Soda Stereo. Franchella, Soda Stereo. Soda ¿no? Stereo, y Los fabulosos Campanella, Cadillacs. fabulosos Cadillacs, y hasta ahí, párale. Bueno, y hablando de música, maestra Lucía, pues también sabemos que además en la música fanática también de Sabina, por ejemplo, de qué otro más. Don Joaquín. El Sabinita, mi diablo. Uno siempre debe tener un diablo aquí que le diga, la vida no es como te enseñaron en tu casa, también es de otras maneras. Claro. Y ese ha sido Joaquín para mí. Joaquín fue mi primer concierto al que yo fui en mi vida. ¿Aquí en México? El tercero, sí, es que en México hace 2, 3 días se cumplieron 40, 50 años, creo, De Avándaro. y por Avándaro, pues dejaron de haber conciertos de rock en Durante México. 30 años, ¿no? Y creo que fue desde Avándaro hasta Queen. Sí, y Freddie Mercury juró que jamás iba a regresar en México porque no lo trataron bien. Y fue en Monterrey, pero cuando yo era chica, pues no había los conciertos que había antes de la pandemia. Y cuando yo fui a ver a Sabina, a mí me regalaron el boleto, me costó 42 pesos y fuimos a la última, al tercer piso del Auditorio Nacional. Yo no conocía a Joaquín Sabina, yo iba en el relajo con mis maestros de la facultad y con mis amigos de la facultad, pero me atrapó su música. Siempre he sido medio rockera, aunque también me gusta el pop, pero Joaquín fue así, y a Joaquín es creo que el único que he visto como 5 veces en vivo, porque verlo en vivo es otro rollo, ¿no? Entonces, como un denominador, Mau, me gusta mucho la gente que va contra el sistema. Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, me gustan muchos rockeros de mi época. La trova, ¿no? También la trova ahí ha cumplido ese punto de ir contra el sistema. Sí, fíjate que antes no sé cuál sea la diferencia, pero ubico la trova y ubico el canto nuevo. Y Joan Manuel Serrat, por ejemplo, no es trova, es canto nuevo. En España yo creo que así se le llama canto nuevo y eventualmente se va juntando acá con la trova. Creo que la trova es más como cubana. Pero sí, creo que aquí lo consideramos todo como que trova, sí, Sabina, sí, No, Sabina no es trova, Sabina es rock. Ok. O Silvio, ¿no? O de ese estilo. Milanés, Chávez. Mercedes Sosa. Sí, doña Mercedes. Ella era argentina, ¿no, verdad? Mercedes Sosa, sí, es argentina, ¿no? Sí, era argentina. Joaquín le tiene dedicado una canción por ahí, de hecho. Violeta Parra, ¿no? También. Sí. También, pero... ¿Y qué me dicen de Chabela Vargas? Chabela Vargas es otro fenómeno. No sé si han visto los documentales de su vida, pero... No, la verdad es que no. Chabela tenía mucho éxito en los años 50 aquí en México, con 60 con José Alfredo Jiménez. Nada más que su sexualidad, pues, era bastante incómoda y como que más bien estuvo como en el olvido y aparte el demonio del alcohol, fue como muy cañón. Y en los 80, Pedro Almodóvar
la rescata. Pedro Almodóvar es la que la lleva. Hay una canción que cantó junto con Joaquín Sabina, Chabela Vargas y Joaquín Sabina. Sí, pero Joaquín la conoce por Almodóvar. Pedro Almodóvar, Ujú. yo no sé cómo da con ella, en un documental lo cuenta, pero sí tengo muy presente que cuando yo empecé a ver cine de Almodóvar en los 80, 89, 90, que fue Mujeres al Borde, la canción de entrada de Mujeres al Borde creo que es Chabela Vargas. Sí, y entonces Almodóvar es el que la lleva a España y se convierte el boom en España, ¿no? Y aquí es como nos reencontramos generaciones jóvenes en esa época con Chabela. Mucha gente creía que Chabela estaba muerta y gente de la edad de mi mamá, de mis papás, que ya tienen 70, 80 años, no, ni siquiera lo ubican aquí en los 50, ¿no? Porque era muy de la vida nocturna y oscura y así como prohibida, ¿no? No, o sea, no se tocaban discos de Chabel en la No era radio. comercial, no era No, comercial, no, pues. no, porque su vida privada, lo que Sí, se ubica en la imagen de Juan Gabriel fue todo un boom, pero Juan Gabriel fue muy criticado y muy maltratado en México en los 70, ¿no? Porque también por su sexualidad. sí, por su sexualidad, nada más que él rebasó muchas cosas y entonces pues la gente no le dio, como que yo no creo que lo aceptaran en los 70, más bien como que no se hablaba de ello, ¿no? O sea, como que ni se mencionaba. Si no lo mencionan, no existe. Y fue muy comercial Juan Gabriel, pero Chabela no fue así, porque también tendríamos que aceptarlo, que dentro de la homosexualidad, como todo en el patriarcado, pues se acepta más la condición masculina que la femenina. Pero es todo un fenómeno de Chabela, pero sí, su surgimiento y lo que nosotros conocemos es gracias a España y gracias a Pedro Almodóvar Sí. y a lo que él hace en sus películas con la canción, con las canciones de Chabela, de Lola Beltrán. Sí, no, y el cine de Almodóvar en general es así, ¿no? O sea, toca estas temáticas. Y no sé, y creo que el de los 80s y también el de los 90s, creo que sí tiene varias cosas rescatables. A mí de las que más me gustan es Todo sobre mi madre, es una de grandes películas Que de actúa Almodóvar. la actriz Cecilia Roth, por ejemplo, de Argentina. Sí, y hablábamos en un episodio anterior, ¿no? Que había un reencuentro ahí en el Festival de Venecia con Almodóvar, Antonio Banderas y Penélope Cruz. Y no sé, y hubo una Sí. película, ¿no? Con Antonio Banderas que se decía que era su autobiografía de Almodóvar, ¿no? Que es Es su Era autobiografía. Volver. Dolor y Volver Gloria, no, ¿no? era Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Sí, ¿Y Dolor y qué Gloria. le pareció Sí, esta que película? Es que yo soy muy subjetiva, Mau. Con Pedro Almodóvar y con Martin Scorsese te voy a decir que todo me gusta, porque son mis directores favoritos. Sí, sí. Particularmente Pues es Pedro Almodóvar. A los 18 años yo vi, en mi primera muestra de cine en la facultad, de las primeras películas que vi así en una muestra fueron Mujeres al borde de un ataque de nervios y Pedro me mostró un mundo completamente diferente. Es que cuando yo entré a la facultad se abrieron muchas puertas muy diferentes para una chica que fue educada en una casa clase media mexicana, pequeño Sí, sí. burguesa, ¿no? Que no estaba conforme con lo que era, y tú sabes, tú me conoces más que tus amigos aquí y sabes que tampoco soy tan radical, pero no soy como, creo yo que no soy tan pequeño burgués así como la media, ¿no? Entonces, pues Pedro para mí fue un boom, ¿no? Porque me mostró un mundo muy diferente y sobre todo que yo a mis 19 años yo sabía que muchas cosas no me cuadraban, pues porque yo no, sin ponerle el nombre de intolerancia, yo veía que la gente como que criticaba y no aceptaba las cosas diferentes tan fácil. Y entonces el cine de Pedro, pues lo que me mostró, parte de lo que me mostró fue eso, la diversidad. Entonces he visto casi todo lo comercial de Pedro del 89 para acá, me falta del 89 para atrás, que es muy alternativo, muy radical, muy underground, muy contracultural, muy homosexual, muy de diversidad sexual. Tengo la imagen mucho, es que de verdad todo es impresionante cómo algunos recuerdos se te quedan toda la mente, ¿no? O sea, toda la vida. Tengo la imagen de Mujeres al borde y tengo a partir de esa película o de Tacones lejanos, que fue la siguiente que vi, y creo que la mitad está Atame, pero en esos años, en la jornada, salió una foto de Pedro Almodóvar, joven todavía de 45 o 50 años, con su cabello negro, así parado, todo el vestido de negro en un sillón que parecía como una gran diva, y con unos tacones de aguja de 15 centímetros, impresionante. Y fue así como, ¡wow! Fue como, ¡paf! Fue ponerle cara y figura y todo
al que me tenía fascinada con sus películas. Entonces, esta película que hablan de Dolor y Gloria, ¿dijiste, Johnny? Dolor y Gloria, sí. Por supuesto que fue muy fácil reconocer a Pedro cuando ya lo has visto muchas veces. Es muy fácil comprender de Antonio Banderas. Todos los que gustamos del cine de Pedro sabemos que Antonio Banderas es su alter ego. Y es lo mismo que cualquier director de cine. Scorsese con Robert De Niro o Leonardo DiCaprio, De Niro, ¿no? o Woody Allen con todos sus actores que los ha podido moldear a como se le da la gana. Claro. Y actrices. Y actrices. Ya mencionó a una Sí. que era Diane Keaton, Ujú. su ex esposa Mia Farrow también Mia está. Farrow. También. Pero con los hombres es particular porque son alter ego, o sea, las mujeres se convierten en sus musas. Musas, ¿no? Y los hombres son sus alter ego. Entonces, a mí, por ejemplo, Bueno, no, si no, un buen ejemplo es también Almodóvar con Penélope Cruz, por ejemplo. sí, pero Penélope Cruz ya es la que ustedes ubican. Primero fue Carmen Maura, después fue Victoria Abril, después ya fue Penélope Cruz. O sea, ha habido mucha. Hay una canción de Sabina que se llama Yo quiero ser chica Almodóvar. Un día escúchenla. Sí, Ok. ¿No? sí, Y hablan sí, de voy a tener todas, que, hasta de Miguel Bosé. De Miguel Bosé hizo. sí, voy a tener que rescatarlo en la playlist de mi mamá, ya que ella es fanática de Joaquín Sabina y Serrat. Entonces, Así que, yo en lo personal a mí me encanta Antonio Banderas, pero me encanta el Antonio Banderas de Almodóvar. El de Hollywood no lo trago, no lo soporto. Al Zorro, ¿no vio esa película? Sí, pero está muy guapo, o sea, está muy guapo. No, El no. gato con botas. A ver, nada más imagínate, Gibran, que en los años 80, en España, en pleno movimiento de la movida, el rostro del deseo, porque así se le llamaba, el rostro del deseo, era Antonio Banderas. Así, El gato con rostro del botas. deseo. En las películas de Pedro Almodóvar. Entonces, cuando se reúnen en La piel que habito, Ok. que fue el gran reencuentro, porque a sus actrices Pedro las ocupa 2, 3, 4 películas y jamás les vuelve a hablar, ¿eh? A Carmen Maura tiene más de 30 años de no hablarle, a Victoria Abril tiene más de 25 años de no hablarle, a Penélope Cruz eventualmente le dejará de hablar porque Penélope ya tiene 50 años, pero al único que le ha vuelto a hablar para volver a hacer cine sin importar la edad es Antonio Banderas, porque es su alter ego. ¿A qué me refiero? Antonio Banderas es su objeto de deseo y es su ideal de hombre. Es como Pedro Armendáriz con el Indio Fernández en México. Es su alter ego, es su idealización masculina. Y entonces por eso en Dolor y Gloria, pues no había otro mejor que hacerla que Antonio, ¿no? Excelente. Claro, se volvió a traer al mariachi. Y también el otro día le estaba viendo en la tele y estaba yo, qué guapo estabas, pero qué mala película. O sea, no, y no está mala. O sea, es que la versión comercial, el mariachi fue la continuación y fue la película con lana de otra película que hizo Robert Rodríguez. La primera es el pistolero. No. El mariachi es la primera. El mariachi, la segunda fue el pistolero. La segunda es el Pistolero. pistolero. Pistoleras. Es correcto. Tienes que ver, yo me imagino, Johnny, que si la encuentras, la buscas por internet, encontrarás el mariachi, que no tiene nada que ver. La he visto hace poco al mariachi. El mariachi. La verdad es que sí, nada que ver. Pasar de cuando Robert Rodríguez era un desconocido y después ya con el pistolero trabajar junto a Quentin Tarantino y ponerlo a Antonio Banderas. Robert Rodríguez, ¿no? En el pistolero. Robert Rodríguez. Es que están hablando de cine que me tocó ver muy chava, que no me gustaba, pero pues lo veía porque todo el mundo hablaba de él y pues parte de una educación cinematográfica es eso, también ver cosas que no te gustan, ¿no? Claro. Hizo que me acordara de mi mamá, que siempre que ve a Antonio Banderas dice, ahí está, mira, ahí está mi novio. Claro. Es que Antonio, de verdad, busquen así tecleen en Google Antonio Banderas y busquen sus fotos de chavo en los 80. No, sí, claro, yo también me acuerdo que llegué a ver Átame en esas noches de insomnio de Canal 11 y me encantó, o sea, me encantó la película y sí, vi a un Antonio Banderas que dije, wow, pues con razón mi mamá dice que era su novio. Y antes de Átame y antes de Mujeres, busquen una película que se llama Matador. Es impresionante. Es una mujer que mata a sus amantes en pleno orgasmo. Y es la similitud en la Fiesta Brava, se acordarán que hay una daga que ya que matas al toro. Sí, les entra por acá y atraviesa el corazón, ¿no? No,
aquí en la cabeza, Sí, aquí. por acá, ¿no? Y entonces es una mujer que hace eso, ¿no? Y en una historia paralela va Antonio Banderas haciéndole de otro maniático sexual. Está bien, esa película del Matador también es de mis favoritas. Poco la pasan en la tele. Chidísima. Sí, yo la otra vez vi dos películas de Antonio Banderas. Una era que se llamaba La lavandería, en la que actúa con Gary Oldman y Meryl Streep, que está en Netflix. Y la otra es Asesinos, en la que actúa con Stallone y Julianne Sí. Moore. Sí, esa es la parte que decía la maestra Lucía de Hollywood, ¿no? Es su etapa hollywoodense después de Pistolero y todo. Sí. Y que conste que Antonio cuando llegó a Hollywood, a diferencia de Bardem y de Penélope Cruz, Penélope. no hablaba nada de inglés, ¿eh? Hay una película anterior a todo, hizo Filadelfia. En Filadelfia hace novio de Tom Hanks y no dice, Ay, Sí. no dice más que yes o no. O sea, dice 3 diálogos y Antonio se los aprendió de memoria porque no sabía ni qué decía. Y hay otra película que se llama Los Reyes del Mambo, que no es muy comercial, pero es de industria, que la hace de un cubano en los años 50 que Sí. tocan mambo. Y tampoco sabía inglés, Antonio. Todos los diálogos se los aprendió como perico. Sí. Ya después aprendió inglés, ¿no? Y se casó con la Melanie Griffith y todo, pero... sí. Y si no, una que todos nos debemos acordar es la saga de Mini Espías. De Robert Que de hecho Rodríguez, creo ¿no? que también la grabó Robert Rodríguez, ¿no? Sí, es de Robert Rodríguez. Sí. Spy Nunca Kids. se he visto. Spy Kids sí la grabó Robert Spy Kids. Rodríguez. Sí, churrísimas películas. Y Machete y todas esas Churresca. películas son churrescas. Sean peores, Spy Kids. Pero fíjate que dentro de esa de Machete, igual que otras de Robert Rodríguez, habría que comprender lo que es el cine de culto. Claro. Sí, claro. Y lo que implica hacer una película como El Mariachi, con un presupuestito de $5,000, contar una buena historia dentro del género que él maneja y que haya sido el boom que fue, ¿no? Tanto Bueno. que eso consiguió contrato en Hollywood. Bueno, si tenemos que hablar de otros de sus trabajos, es el que hizo con Tarantino también, del Crepúsculo al Amanecer. Sí. Esa es buenísima porque sale George Clooney, que ese es mi novio. Sí, que hay. Sí, Clooney. Se les fue la mitad del presupuesto en contratar a George Clooney. Estaba en su pico. Ese era su. Y otra era Salma Hayek. Era su época. Bueno, Salma, que era actriz de México en ese entonces. No, Sí, Salma, no, ese es otro, o sea, con todo el respeto que me merece Salma Hayek, hay algo que debemos de aceptar. Salma Hayek, antes de llegar a Hollywood, en México solamente había hecho una telenovela, Teresa. Y había participado en una película mexicana que sí, nada más créeme que por 2 películas que le he visto, es como la respeto como actriz. Sale en El Callejón de los Milagros con Jorge Fons, Sí. que es impresionante Salma en ese papel, es impresionante. Gran película. Y ella produjo y actúa en Frida, ¿no? Y su versión de Frida, que también contrata a una directora que tiene una propuesta plástica impresionante en esa película. O sea, eso sí lo tengo que aceptar. Pero la verdad, y es muy feo que yo lo diga porque soy mujer y lo tengo que aceptar, Salma llega a Hollywood porque dicen las malas lenguas, es la última amante del Tigre Azcárraga. Y entonces tiene todo el apoyo para vivir en Hollywood y le abre las puertas. Es como parte muy oscura, pero que si uno comprende el patriarcado es pues sí, o sea, las mujeres así se tienen que manejar, sin importar el talento que tengan, pero Salma aquí en México no era actriz, o sea, no era una actriz como puedes decir que era, híjole, es que soy muy mala para actrices de esa época, nombres, pero como una Julieta Egurrola, o con muchas actrices de teatro, ¿no? O de cine, que ya hacían mucho cine en los 90 en México. No, Salma hacía telenovelas y nada más había tenido una estelar. O sea, y de la nada tuvo un estelar, porque no tuvo papelitos chiquitos. Así, tuvo Teresa y el apoyo que tenía de Televisa y del Tigre Azcárraga, ¿no? Ya ven, amigos. Y cambiando así de tema, me gustaría platicar de algo y me gustaría que también se quedara ahí, pues también en esta plática la maestra Lucía, algo que le mencionaba, y déjenme decirles, compañeros, que de hecho la maestra me dijo, ella no tiene Netflix, no nos va a poder apoyar, pero sí puede, yo creo que sí puede tener una intervención muy importante sobre estas 2 películas, Johnny. Tú mencionabas que ahora que se acaban de cumplir 20 años, fíjense, 20 años, yo no sé en qué momento pasaron 20 años de lo sucedido en Nueva York el 11 de septiembre, que ahorita Gibran nos va a hacer la contraria
a estas películas que veíamos Johnny y yo. Una es protagonizada por Michael Keaton, ¿Cuánto vale la vida, no, Johnny? Esta película sobre Sí, que un abogado que debe de hacer una fórmula, una estadística, el fondo, exacto. sí, de crear un fondo para las víctimas, para los familiares, para víctimas y familiares. Y entonces aquí en esta película vemos, es una nueva película de Netflix. Vemos aquí a Michael Keaton como el abogado que crea este fondo, o bueno, con órdenes del gobierno de los Estados Unidos para cubrir a todas las personas afectadas o que perdieron a un familiar en lo sucedido en las Torres Gemelas. Y pues vemos una cantidad, ¿no? de personas, desde los bomberos, desde los que trabajaban ahí, de las personas que pasaban por ahí. Sí, familiares de conserjes, por ejemplo. De todo tipo. Y entonces aquí se empieza a hacer todo un rollo porque hay una cantidad de dinero que se les quiere pagar a unas personas más, a otros menos, y bueno, ¿en qué te basas, no? Ahí está el detalle, que por ahí Stanley Tucci tiene una actuación también una participación en esta película, como la contraria, ¿no? A estos abogados, Johnny. Sí, que él interpreta ya que su esposa murió también ahí, a un familiar, a uno de los varios familiares de las víctimas de las Torres Gemelas ahí en la película. Pues se ve ahí la parte, ¿no? La parte de burocrática, toda la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y cómo se les da la orden de que pues ya tienen una fecha estimada, ¿no? Creo que les dan, creo que 2 años para Sí, convencer a las familias, convencerlos de que acepten este fondo, el fondo que se les está ofreciendo. Y por supuesto que hay una serie de problemáticas en las que se van encontrando aquí en la historia. Es algo verídico. Y se ve ahí la frialdad y de los números de los abogados que se encargan de todo eso. Pero también claro, vemos... también un tema que es la empatía de cómo, ya que Michael Keaton, su personaje era al principio un abogado frío. Y hasta cuando se enteran que el gobierno está buscando, ¿no? ¿Qué buffet se va a encargar de esto? Pues hasta ahí se ve la pelea, ¿no? Como típico abogado, no, pues este va a ser un caso que nos va a colocar, pero si hasta acá, acéptalo, gánalo. Y se ve toda esta pelea y nos hacen ver cómo, pues estaban viendo las personas nada más como números, ¿no? No estaban viendo... a mí me podría recordar la de apenas de Spielberg, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, la de los espías, donde tiene que negociar. Puente de Espías, ¿no? Tiene que negociar que retornaran a un estudiante y que liberaran ahí a un espía. Ándale. Que tienen ahí de parte de la URSS. Algo así, algo parecido. Y pues al final, bueno, no les contamos el final. No les contamos el final. No, la verdad que me pareció interesante, es como ver el tema de cómo es lidiar después del ataque a las Torres Gemelas y en qué momento es ver, porque a la vez como que hay dos polos. Uno, el que está Michael Keaton siendo el abogado y arreglando bien con el gobierno el tema del pago a las víctimas, mientras que tenés a Stanley Tucci del otro lado, que siendo la cabeza, como más bien la representación que siendo el representante de varios familiares en el lugar, como, ya que con eso de que pide una reparación del fondo, así que es como que a la vez es como que no son un choque de ideologías, es como te tratan de que vos tengas también la visión de ver cómo fue el tema de las Torres Gemelas y cómo es de la parte burocrática, más allá del gran evento que cambió todo un país, por ejemplo. Pero Gibran, tú traías traías la contra, ¿no? De los no es una contra, sino que y hasta eso estuve investigando un poquito sobre películas del 9/11 y la verdad es que me sorprende mucho que Estados Unidos no ha explotado tanto filmográficamente el caso, o sea, no se ha victimizado tanto o no ha utilizado a Hollywood como propaganda para victimizarse tanto sobre el 9/11. Yo lo que iba a comentar y sin demeritar a las víctimas civiles de Nueva York en el 2001, sí quería comentar que, bueno, para nosotros como latinoamericanos debería ser más importante el 9/11 del 73 en Chile. Y vengo a esto a recomendarles un documental que lo pueden encontrar, de hecho, en YouTube, que después de cierto tiempo ya se pudo ver en Chile, y se llama La Batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas. Es un documental donde se divide en 3 películas que duran 1:30 cada una. ¿Y está completito en YouTube? Sí, está completo en YouTube, lo pueden ver. De hecho, yo ayer lo estaba viendo. Se llama, la primera es la insurrección de la burguesía, la segunda es el golpe de Estado, la tercera es el poder popular. Pues narra la historia del golpe de Estado que se da en Chile en el 73 por parte de Pinochet, apoyado por la CIA,
a el gobierno de Salvador Allende. Pues nos narra cómo se va desarrollando todo esto. Y de hecho, a mí me sorprende, ¿no? La forma en la que quien dirige el documental logra llevar esto, porque son videos originales, todos son videos originales. Nunca ves una recreación, nunca ves al narrador hablando, todos son videos originales que también igualmente me sorprende que los hayan logrado sacar de Chile. Pues el golpe de Estado se da, bueno, el primer documental narra cómo se van sentando las bases, cómo empiezan como a golpetear. ¿Quién? Estados Unidos, las empresas, hacia el gobierno de Salvador Allende, que estaba haciendo una transición hacia el socialismo. Narra cómo empiezan a golpetear, cómo se empiezan a organizar, de repente ya viene el golpe y pues viene la represión, vienen los años duros de la dictadura militar. Bueno, no, o sea, no, como que no quiero mencionar tanto los daños o las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron ahí, ahora sí que por respeto a los podescuchas, pero, o sea, terribles. Y hace ratito que estábamos hablando de la aplicación del modelo neoliberal, cómo afectó a México. Bueno, pues este fue el laboratorio para aplicarlo por primera vez. Chile se convirtió en el laboratorio ya bajo la bota del imperialismo para aplicar el modelo. Así es que pues muy recomendable y pues está en YouTube. Sí, para mí el que es el verdadero 9/11, si quieren investigar un poquito sobre el caso, pues ahí pueden ver. Hay una película no muy comercial, pero que se hizo en Hollywood, que creo que se llama 11/11, y son 11 documentales de 11 países diferentes, la filmaron como al año de la caída de las Torres Gemelas. Entre todos los directores, son 11 historias muy, muy diferentes. Una es la historia de Inglaterra, cuenta la historia de un chileno, y menciona lo que mencionas, Gibran, pues es que los chilenos tenemos nuestro 11 de septiembre y cuenta la historia de golpe de Estado a Salvador Allende. Y hay uno de los documentales hechos es de Alejandro González Iñárritu, que estaba en su pleno boom en esos años, después de Amores Perros. No, creo que estaba por hacer Babel, ¿no? Creo que estaba por hacer Babel. Sí, O es que creo ya había hecho ya algo había en hecho, Hollywood. ajá, sí, Hay ya se otra, andaba por hay una allá. anterior en Hollywood y después hizo Babel y se llama 11/11. Es un documental, es una de esas películas raras que hay hecha de puros documentales o puras historias cortas, pero sí, la característica son 11 directores de 11 países diferentes que te narran el 11/11, desde cómo lo percibieron en su cultura, ¿no? Bastante. Yo he visto poco cine que hable del 11/11 precisamente por lo que menciona Gibran, toda la propaganda que implica desde la industria que es Hollywood para meternos a todos en el mismo rollo, ¿no? Y que sí, también siempre he creído que como latinoamericanos, sin faltar al respeto, como dijo Gibran, a las víctimas como nosotros, gente como de a pie, no militares, de ese atentado terrorista, pues sí, como latinoamericanos nos debería de doler más el 11 de septiembre a Salvador Allende, porque nuestra historia latinoamericana está llena de invasiones así. Nicaragua, Argentina, Argentina. si hablamos de golpe de Estado, Aquí. Sí, el sí, golpe del si 66. hablamos de golpes de Estado, Argentina tuvo 6 el siglo pasado, nos gana. Aquí, de hecho, Sí, ayer se cumplió un año más de una intervención estadounidense, armada, ¿no? Porque intervención económica, pues siempre la hemos tenido, ¿no? Pero ayer se cumplió un año más de la intervención estadounidense. Sería Sí, interesante. bueno, ya tengo ahí anotadas estas dos recomendaciones y sí, justamente tampoco he visto, o sea, hay escasas bueno. historias por ahí, ¿no? Hay una película, Y creo si que no, Netflix para ver Ujú. uno de los momentos de la Argentina sería la historia oficial. La historia Esta oficial. Está película Netflix para ver. que es de los 80, ¿no? Esta película, de 90, 80, Sí, del 80. Del 80. la historia oficial. ¿Todavía está disponible, Johnny? Sí, está en Netflix todavía. Tiene mucho que la vi, pero sí, sí también es esa otra. Y sí, regresando a lo del 11 de septiembre, pues hay, aparte de la película que mencionábamos Johnny y yo, hay ahora una serie documental de 5 episodios que se llama Punto de Quiebre. Es una docuserie, tiene 5 capítulos de 1 hora y aquí en cada episodio pues lo va narrando así del momento de pues a las 8 y tantos empezó esto, ¿no? Y así poco a poco lo va construyendo, pero sí hay como que sí mete un poco más de la historia y se regresa hasta los años 70 de Afganistán y toda esta intervención de los Estados Unidos de mucho tiempo atrás. Y va contando cómo hubo hasta otros atentados también a las mismas Torres Gemelas por el mismo
Osama Bin Laden, cuenta la historia de Osama, de todo, o sea, también cuenta parte, en algunos capítulos cuenta pues cómo se disparan que empiezan a generalizar a la gente, que si veían a una persona con barba o con turbante, en ese tiempo en Estados Unidos, después del atentado, ya era muy común que se les discriminara, ¿no? A cualquier Que, persona. que Veías, fíjate, No, ahí, ya los ahí tiraran de lo, terroristas. veías a ahí lo cualquier curioso gente con que, barba y decían que era terrorista. fíjate que Al Qaeda en su momento fue financiado por Estados Unidos y entrenado, ¿no? Ujú. Para luchar en una guerrilla en Afganistán contra la Unión Soviética. Si no, un buen ejemplo de eso que estaba mencionando Mauro es la película que yo la vi por mi trastorno autista, que es Mi nombre es Khan, como el personaje que es autista, después que se mete en un problema y lo tildan de terrorista, cuando quiere acercarse al presidente diciéndole que no soy terrorista, y todo el mundo cuando escuchó decir la palabra terrorista ya lo Decían que arrestaron. era, no, sí, y ahí tiene toda esta parte, ¿no? Tiene esta parte también lo del vicepresidente Dick Cheney, también como muy importante en el gobierno de George Bush. De todo esto va este documental. De hecho, hay una película que se llama The Vice, no sé si la recuerdan, con Christian Bale, que él hace de Dick Ajá, Cheney, de Vice, ajá, sí, de que Vice, estuvo nominado al Vice. Oscar por esa película. Ujú. También ahí habla un poco sobre lo del atentado de las torres. Bueno, es Sí, así en general el sí, que Sam Rockwell recomendable. era George Bush. Él era George Bush y pues bien, y regresando y ya para despedirnos, pues con la maestra Lucía, que ya mencionaba algunos de sus directores favoritos, ya dijo que Almodóvar, ya dijo que Scorsese, yo también le entro ahí, ¿eh? También está en mi top 10 de directores favoritos, y mencionaba a Woody Allen por ahí. ¿Woody Allen Pero solamente fíjate fue que, por el primer encuentro o también es pero de los fíjate que favoritos? te tengo que aceptar, no, con Woody Allen A tengo, ese quería saber. con Woody Allen tengo una extraña relación porque me gustan sus películas, pero él me cae mal. O sea, no sé cómo, ya ves que hay gente que te puede caer gorda nada más de su físico. Sí, sí. Él me cae mal, ¿no? Y la verdad tengo que aceptar vergonzosamente que me gustan más sus películas, entre menos sale él, o sea, las de los últimos 20 años, Sí, desde que sí. sale de Nueva York y anda trajinando por el mundo, que empezó a hacer cine en Inglaterra, que aparte fue muy inteligente, ¿no? Porque En París, ¿no? era llegar a un país y decir en cultura y turismo de, pues yo te promociono tu ciudad, tú págame mi película y yo te promociono tu ciudad. Y Sí. entonces escribe los guiones en donde los protagonistas de la historia son las ciudades, ¿no? Ujú. Inglaterra, es Londres, Barcelona, París. Roma, París. Entonces es muy inteligente en ese sentido. O sea, tengo ese relación amor-odio con Woody Allen, de que no, o sea, sus películas yo las veo y me quedo, esto está muy chido, y conforme he ido creciendo las he ido entendiendo, pero él no me cae bien. Y aunque sí acepto que igual que Pedro Almodóvar tiene un repertorio de figuras femeninas exquisito, Sí. nos ha podido retratar a las mujeres desde su visión de manera impresionante. Eso se lo respeto mucho. Sí, y además que es un hombre que dicen que tarda, creo que 30 días en filmar una película, y es así de los que se sienta, toma uno, toma dos, sale, queda, vámonos, la que sigue. Y sus No sé qué guiones tan cierto sea eso de que Woody Allen se casó con su hija. No es su hija, no es su hija. no es su hija, Su hija adoptiva, ¿no? Ajá. no, es que tampoco era su hija adoptiva. Hay que leer bien los chismes. Eso, la prensa sensacionalista, es que es impresionante. La prensa sensacionalista es impresionante. Su esposa de Woody Allen era hija adoptada de Mia Farrow. O sea, Sí, primero, cuando Woody Allen jamás vivió con Mia Farrow, fueron pareja muchos años, pero pero jamás nunca se casaron. ni se casaron ni vivieron Ah, juntos. Entonces Mia Farrow, su único hijo que ella tiene un hijo, que ella dice que es de Woody Allen, pero fíjate cómo es la gente perversa, porque mi hermano se ríe mucho de que el hijo que ella dice que es de Woody Allen se parece a Frank Sinatra, porque Frank Sinatra fue su primer esposo de Woody Allen. Tenía ella 19 años y Frank Sinatra ya tenía como Mia Farrow. Mia Farrow. Entonces, su único hijo que tiene es de Woody Allen y adoptó como 5 chavitos, ¿no? Sí, Entre coreanos sí, y de diferentes Angelina nacionalidades. Jolie, que también hay una enorme diferencia porque Mia Farrow no hacía escándalo ni publicidad de ello, y Angelina Jolie, bueno, pues todo el monstruo que implica, ¿no? Porque es perverso eso. Una de sus hijas, de Mia Farrow, pues empieza a ver cierta atracción ella de niña,
de jovencita y el Woody Allen se empiezan a entender, pero ella, la hija, la chava, porque yo leí una entrevista hace 2, 3 años, leí una entrevista de la mujer hoy día, que era como de mi edad, cuando el escándalo, que ella nunca tuvo un acercamiento con Woody Allen más allá de es el novio de mi mamá y me va a dejar aquí, me va a dejar acá, pero como que la situación era como muy familiar, hasta que Woody Allen se separa de Mia Farrow, es como ellos dos se reencuentran en otras circunstancias y surge la historia, y ahí sí tenemos que aceptar que la Mia Farrow fue la que hizo el escandalazo. Pero pues al final en estas historias de amor, pues ¿quién tiene la razón, no? Bueno, yo no lo leí así en una nota de chismes o algo así, pero por ahí hacen ciertas referencias a eso, ¿no? A que Woody Allen se había casado con su hijastra. Sí, o sea, dicen que se casó con ella porque todo mundo supone que Woody Allen vivía con Mia Farrow y tuvo que ver en la educación de esta niña, pero Pero no, no. era el novio de la mamá, dormía a veces en el departamento, pero él ni mantenía ni educaba. O sea, eso es que un padre es eso, el que educa y el que mantiene. Y Woody Sí. Allen jamás tuvo ese papel con los hijos de Mia Farrow. Eso también tenemos que aceptarlo. Mia Farrow adoptó a sus hijos ella como mamá soltera y ella trabajó para sacar adelante a su bola de chamacos que adoptó. Pero el periodismo rosa, que es el periodismo de espectáculos, pues es muy sensacionalista. Y también para Mia Farrow, pues ha de haber sido tremendo que teniendo 50 años, su amante, y que ella había sido musa, ¿no? Durante casi una década del cine de él, pues al final no la dejó por una chava 20 años menor, pero es que a nivel de mujer también es otro trancazo, pero para entender eso tienen que leer a Simone de Beauvoir con El segundo sexo, ¿no? Es todo lo que implica el patriarcado y las mujeres cómo peleamos por la atención de un hombre. Y qué bueno que mencionó eso, maestra. Déjenme les digo, compañeros, que así es una clase de la maestra Lucía. Y Bueno, y las se aprendió tareas, mucho. y las tareas es leer libros como uno como ese que acaba de mencionar. Y de hecho aquí tengo el que leí yo para aquí está, mira. Este es Simón el que, de... no, Simone es de el de Simón de Beauvoir, Beauvoir. Simón Este de Beauvoir. es uno de los libros que Mm. tuvimos que leer para una clase de la maestra Lucía. Y yo así conocí a Simone de Beauvoir y después de ahí conocí a Jean-Paul Sartre y empecé a investigar más y más y más y sí, me esa quedé. pareja también es todo un caso, Sí, esa pareja. y esa pareja de Sartre y Simone de Beauvoir, esa es otra de Filósofos las los historias. dos, filósofos los dos, Johnny Gibran, pero cuenta la historia que en los años 40, 50 y 60, a donde llegaban en París, era como si llegaran los rockstar, porque eran los Mm. filósofos del momento, Sí, existencialistas, y eran los grandes del momento, ¿no? Esencialistas. sí, compañeros. Y bueno, y entonces, y de directores mexicanos, maestra Lucía, ¿cuáles Directores serían mexicanos, favoritos? indiscutiblemente y pese a mi feminismo, el Indio Fernández, de cajón, ¿no? Ujú, Arturo Rimstein. claro. También ese también fue mucho amor-odio, ¿eh? Me costó un montón de trabajo encontrarle el sabor al cine de Arturo Rimstein. Jorge Fons es mi favorito y mi consentido, por Rojo Amanecer y por otras muchas. Jaime Humberto Hermosillo es otro de mis favoritos y ya falleció Jaime hace 2 años. Y con Jaime Humberto Hermosillo tomé cursos de apreciación cinematográfica en la Cineteca. Y también cuando le vi la tarea a mis 20 años en la muestra de cine fue wow. Y poder platicar con él, estar en una sala en la Cineteca, tomar clases con él y platicar con él afuera de la Cineteca, para mí ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Quizá ellos, ¿no? Han sido como de los favoritos, pero indiscutiblemente, más allá de actores, también podría decir actrices, pero indiscutiblemente mi favorito del cine mexicano es mi fotógrafo Gabriel Figueroa, que es aparte maestro hasta la fecha. Nada más imagínense que el crédito de director de fotografía a nivel mundial existe por Gabriel Figueroa, fotógrafo mexicano. Hay por ahí un documental que se llama Miradas Múltiples, búsquenla y véanla. No sé en dónde, no sé si está en plataforma, ¿qué onda? Miradas Múltiples. Es un documental que le hace un director francés, creo, a Gabriel Figueroa y sacan entrevistas con fotógrafos a nivel global, japoneses, italianos, españoles, de Hollywood, de toda la herencia de Gabriel Figueroa en el cine, ¿no? Directores actuales, pues indiscutiblemente el Alfonso Cuarón, Mm. Guillermo del Claro. Toro y Ay, don Guillermo.
Y Me mi muero. adoración es Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu me cae bien, pero no me es mi máximo. Tengo que aceptar que mis cariños van más por Guillermo del Toro y por Alfonso Cuarón. Ellos son Bien, más como... claro. Y directoras favoritas, pues lamentablemente no hay muchas, pero de las pocas que ubico es a Remedios Varo, pero también, yo creo que también tendríamos que reivindicar el Sí. papel a la mujer en el cine. Pues últimamente bueno, yo que he estado al pendiente, por ejemplo, de los premios Ariel y este tipo de galardones, ha habido un poquito más de mujeres directoras, como es el caso de una documentalista que se llama Tatiana Hueso, que ahora está haciendo, pero ese es así como de los últimos 5 o 6 años. Yo creo que también sería ahí como que no perderle la pista a esta directora, pero sí Eh, últimamente hay, pero como dices, Siempre ha habido, escasas, ¿eh? escasas. Siempre ha habido. El cine desde que llegó a México ha habido. Hace muchos años en Canal 22 pasaron como 6 meses un programa de la historia del cine. Fue muy chistoso porque contaban que en sus inicios la industria del cine, como otras muchas industrias, antes de ser industria, era un oficio que hacían las mujeres. Las primeras guionistas, las primeras fotógrafas, las primeras directoras fueron mujeres. Sí, Hasta que los hombres se dieron cuenta que había lana ahí y ya entonces entraron. pues Sí, entraron, claro. hicieron de lado a las mujeres, ¿no? Pero bueno, de mis directores son ellos, los favoritos. No. Sí, no, grandes nombres. Arturo Ripstein, yo creo que también es de mis favoritos. No sé tú, Gibran, bueno, a mí Arturo Ripstein siempre me ha gustado. Creo que de mis películas favoritas es El Imperio de la Fortuna. El Imperio de la Fortuna es de esas películas igual que Canal 11 de Noche de Insomnios que me dejan así pensando mucho. O sea, igual, Ah, Johnny, tú también estás bien, bueno, tú como fanático del cine de terror, pues por supuesto que Guillermo del Toro es Sí, ay, ¿sabes cuál sí. tienes que Ya. buscar, Johnny? De México. Tienes que buscar las Ujú. versiones originales de Hasta el viento tiene miedo, pero la versión Ajá, original del sí, 67-68. claro. sí, porque hubo Y una también nueva. Veneno para las Hadas. A buscar. Ajá, son del mismo director. Son 5 películas del mismo director, que ahorita se me va su nombre. El cine de terror en México sí había habido, ¿no? El vampiro Ujú. es todo un mito, que la produjo Abel Salazar, pero no me logro acordar cómo se llama el director de Hasta el viento tiene miedo y las otras, El libro de piedra, que también es de él. Las tienes que ver, esas películas. Los remakes son muy chavas, son muy Hasta el chavas. viento No tiene sé, miedo, yo está me voy directo pésimo, ¿eh? a lo clásico. Sí, esa es la más reciente, bueno, la que yo recuerdo de Hasta el viento tiene miedo. Y bueno, que gracias al remake yo me encontré con la original, pero sí, me gustó más la original, No, yo, de hecho, obviamente. sí la llegaban a pasar así como en Canal 2, o sea, no era Sí. como que Carlos tan, Enrique tan Taboada se under llama. esa película. El director se llama Carlos Enrique Taboada. Abuada, sí, Sí, gracias, sí, Gibran. Taboada. Googleazo. Y bueno, ya nada más, ya para despedirnos, maestra Lucía, está comenzando nuevamente bueno, el cineclub, ¿verdad? Otra vez está, Y cada cuatrimestre y están cordialmente invitados aquí eso en la le iba a Universidad. preguntar, si era abierto al público. Claro que sí. En la Universidad de Londres, bueno, tú sabes que ando en varias licenciaturas y Sí, en lo que se conoce como Escuela de Negocios, que están en un solo plantel, contaduría, administración de empresas, finanzas y mercadotecnia. Ahí tengo un cineclub chiquito en el que yo invito a todo mundo, por eso lo pego en mi face. Y pues antes de la pandemia y antes del encierro, teníamos funciones a las 2 de la tarde en el plantel. Elegimos diferentes temáticas cada cuatrimestre. En este año me he echado un montón de cine mexicano porque era lo que yo encontraba en YouTube gratis, pero ahora se me ocurrió mezclar o más bien retomar esta parte de que el cine documenta los hechos históricos, ¿no? Entonces vamos a tener, le titulé así el ciclo, el cine de la historia, y vamos a empezar, ya está para poder entrar a la sala se tienen que meter a una sesión en Classroom, Classroom. Ujú. ahí en el cartelito está la clave, se meten a Classroom, a la clase, y está ya la liga de la película. Vamos a empezar con el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, que es padre de la cinematografía universal, cine ruso,
Y vamos a ver también El Grito de 68 en México, y hay una película que habla de un golpe de estado en Argentina, y elegí ahí 6 películas que hablan de... La verdad es que inicialmente le iba a poner el cine y la política, pero por aquel medidito de que el director de carrera me fuera a censurar, le di el giro y pues mejor el cine y la historia, pero todo habla de historia. Creo que hay una película francesa que habla de cómo impactó el asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Y nunca la he visto, pero se me hace interesante como cuando leí la sinopsis fue como, ah, esto suena chido. Y entonces la vamos a ver. Y la dinámica es que subo la película, ahorita vuelvo, ya está en línea, y a los 8 días, o sea, el próximo martes a las 2 de la tarde, nos reunimos en una sesión por Zoom y platicamos, ¿no? De qué les pareció la película, un poquito de apreciación cinematográfica, sobre todo de qué sienten los chavos, y luego desvariamos, porque luego nos damos 2 o 3 horas aquí en Zoom echando relajo de que un tema nos Como lleva a en el otro tema, otro podcast. tema, otro tema, otro tema, otro Sí, tema, sí. y que es parte también de lo que provoca el cine, ¿no? Cuando te sientas a platicar de lo que viste en la película. Sí, Gracias. muchas gracias. ¿Cómo la encontramos en el Facebook para que todos nuestros escuchas, para que también puedan, si quieren ingresar a este cineclub? Lucía VT. Ahí están las redes. Es la única red social, ¿verdad, maestra Lucía? Sí, sí, porque Twitter no lo entiendo y Ah, está bien que no entre a otros malignos, ¿verdad, Gibran? Como el Twitter. Sí, no, con Facebook basta y Es sobra, porque luego suficiente. quita mucho tiempo. Y luego todavía, aparte, Instagram, Twitter, No, no. en Instagram TikTok y no sé tampoco qué lo tantas cosas, ya es demasiado. entiendo. Pero Maestra Lucía, muchas gracias. Muchas gracias por... gracias a ti por la invitación. No, yo encantado y ojalá no sea la única, la primera y única vez, ojalá nos pueda visitar después. Otro de nuestros compañeros, nuestro compañero Edgar no pudo estar hoy y ojalá me gustaría que también lo conociera y también platicáramos con él. Y pues espero que haya disfrutado esta... Un gusto, un gusto conocerte, Sofía, y aprender. De Lucía. paso. Lucía, muy Conocer. buena. Un abrazo hasta Argentina, la hermana república de la Argentina, tan lejos. América Latina es Abrazos. tan lejos. Hace rato que mencionabas algo de que le preguntabas, Mago Gibran, de qué sabes de Argentina. Pues es que sí nos es difícil, ¿no? O sea, el lugar de México es difícil porque estamos tan cerca de Estados Unidos y tan cerca de lo que somos en realidad. Y la Argentina está hasta la Patagonia. Yo no puedo decir, porque están grabando, cómo lo diría un amigo mío cuando estuvo en la Argentina y en la Patagonia, pero es del otro Dígalo. lado del mundo y lamentablemente las distancias nos alejan, ¿no? Pero por supuesto que tenemos más en común Sí, claro. de Belice para abajo que del Río Que Bravo de, para arriba. claro. Y qué bueno conocer chavos que están interesados en ese vínculo, que no es que seamos superiores o mejores, simplemente hay un libro de Carlos Monsiváis que se llama Las esencias viajeras y habla precisamente de todo eso que tenemos en común Latinoamérica. Un día dense al reto de leer. Está bien. No, muchas gracias, maestra Lucía. Gracias, Johnny, Gibran, sus redes sociales. Bueno, Johnny, mi Instagram es Joanin Dinic porque es mi nombre en italiano. Facebook, no estás en Facebook, ¿verdad? No, Bueno, ahí te mandaremos el cartel de... sí. Johnny, como muchos argentinos, es mitad italiano. Correcto. Gibran, Sí, podemos publicar la idea del Cineclub en la página de Kinema, en donde nos pueden seguir. Kinema Podcast en Facebook. A mí me pueden seguir como Mario Gibran en Facebook e Instagram o como Gibran5 en Twitter. a todos los podescuchas y nos escuchamos en un próximo episodio de este Kinema Podcast. Es el intercambio cultural número 9. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.